gracias a todas por estar aquí con nosotros. Me voy a ahorrar todo el momento de agradecimientos, excepto el agradecimiento muy grande a la Asociación de Vecinos de Cimadilla, a Gigia, porque siempre están ahí para dejarnos los espacios, la casa del chino, la escuela, etcétera, y porque se curraron unas de las fiestas más guapas de todo el verano de Sison, unas fiestas que de verdad tienen ese componente popular del que vamos a hablar hoy y nos hicieron disfrutar y están siempre ahí como al pie del cañón con la organización popular y creo que en esos tiempos es agradecer, así que quería especialmente a la asociación agradecerles. Agradecer también a las personas que me acompañan, a Ariel, que viene desde Argentina, y ya muchas personas la habéis escuchado ayer porque intervino en otra mesa. A Jocha, que creo que está por ahí, ¿no? Estás, vale, sí, que nos acompaña desde miles de kilómetros desde Argentina. Bueno, ya las personas ya bastante conocidas en esto de la organización popular y las iniciativas como son Lucía Nosti, periodista y Acción en Red, que está en casi todos los araos de Sison, la verdad, en la Felisa por la Paz, en el Museo, bueno, nos contará ella, y Álvaro Villegas, que también está en casi todos los araos que os podéis encontrar en los últimos años de Asturias y que en este caso viene representando un poco al colectivo de fiestas populares en Oviedo y esa lucha por recuperar el San Mateo popular que conocíamos. Yo quería como contextualizar porque creo que es importante esta mesa, ¿no? Creo que esta escuela de Tamar es importante porque trata temas de rabiosa actualidad y encima nos permite juntarnos para pensarlos un poco de forma colectiva. El otro día, en una entrevista que nos hacía la SER por esta escuela, nos preguntaba sobre todo por la mesa de Italia que hubo ayer, en la que participó Melissa y Steven Forti, y nos decía la periodista, a mí me decía un poco como que todo estaba fatal, que la verdad que dar las noticias para ella le suponía como, bueno, pues como mucha angustia, y que yo vi como pues un ambiente y unos análisis bastante catastrofistas, ¿no? Y sobre todo desde lo que pasó en Italia la semana pasada, y yo esta semana pues estuve leyendo muchos análisis que decían, somos los siguientes, no hay nada que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante huir de esos catastrofismos y me parece más acertado pensar que hay posibilidades, conflictos y luchas que dar. Y que el catastrofismo nos lleva a una especie de indefensión aprendida de no podemos hacer nada, no hay alternativa, y creo que poner el foco en esas posibilidades, en esas iniciativas, organizaciones populares que de forma muy humilde, pero construyen un poco esas alternativas, como el nombre de esta escuela, creo que nos permite pues, recuperar agencia, recordarnos que cuando nos juntamos y hacemos cosas juntos hay posibilidades de conseguir victorias, a veces pequeñas, pero muy importantes, a nivel local, que no se conocen luego pues, por las teles o por tal, pero que son muy importantes en las vidas de nuestros vecinos y de nuestros vecinas. Y sobre todo porque al final, cuando te juntas y haces cosas en común y, das esas batallas, hay un componente muy importante también de esperanza y de esa defensa un poco de la alegría, como decía antes Rubén también, de forma compartida, que creo que son herramientas muy necesarias para hacer frente al otoño angustioso que me decía la periodista del otro día. Creo que si alguien sabe de organización popular, de organización vecinal para enfrentar las situaciones cotidianas, para convertirse en sujetos activos para hacer frente a los problemas, es Argentina. Creo que tenemos que aprender muchísimo de lo popular en Argentina y somos unas afortunadas porque nos lo puedan contar aquí. Y bueno, sí, no me voy a enrollar mucho más, voy a dar palabras a las personas que van a intervenir. La idea yo creo es que, bueno, pues tengáis 10 minutos, 13, porque como vamos un poco
para contar un poco vuestra parte y luego esta mesa a mí me resultaría mucho más interesante el diálogo con las personas en público, entonces bueno, para dejar aunque sean 5 minutos así para poder hablar, poner en común, entonces bueno, sin más dejo la palabra a Juancha, ¿te parece que puedas empezar tú? ¿Vale? Buen día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha perfecto. Perfecto. Bueno, buen día, compañeros, compañeras. Soy José Castrovidela, me dicen Jocha. Vivo en Argentina, la provincia de Salta, la localidad de Pichanal. Para que se ubiquen, por ahí si no conocen bien Argentina o no el mapa, estoy en el norte del país, frontera con Bolivia, una zona de mucho calor, donde la mayoría de la población es parte de lo que nosotros llamamos los pueblos originarios, las comunidades indígenas, de diferentes etnias, Wichí, Guaraní, Churupí, Cholote, bueno, Tapiete y otras más. Gracias, Daniel, por la invitación aquí a compartir. Yo, la experiencia que comparto con ustedes es mi experiencia de ser un militante, un compañero de una de las organizaciones populares más grandes de Argentina, que es el Movimiento Evita. Movimiento Evita, obviamente el nombre de Evita, en honor a la abanderada de los humildes, como llamamos nosotros, o la jefa espiritual de la nación, que fue para nosotros Eva Perón, la esposa de nuestro presidente Juan Domingo Perón, que seguramente lo han escuchado nombrar. Me parecía interesante en el título de la charla estos dos términos que van de la mano y que se dan siempre juntos, no se pueden dar por separado, que es la organización popular y la alegría. Aquí en Argentina tenemos mucha experiencia de crisis, mucha experiencia de dolor, mucha experiencia de sufrimiento y mucha experiencia de injusticia a lo largo de todos los años, desde que se creó nuestro Estado, hace ya 200 años, y ni hablar de lo que fue la conquista española en estos territorios. Sin embargo, creo que nadie podría describir al pueblo argentino como un pueblo que no es alegre. Siempre cuando uno va a Argentina, o cuando habla de los argentinos y las argentinas, lo principal que destaca es la alegría. Y se da esto de cómo en contextos tan difíciles y de tanto sufrimiento y de tanta injusticia, la alegría es una característica fundamental. Y eso desde la organización popular es uno de los valores que permite la organización popular, pues yo acá ligo la alegría a la esperanza, de que aún en los momentos más difíciles, aún en el sufrimiento, aún cuando la muerte nos rodea, nuestro pueblo argentino siempre tiene tiempo y siempre tiene motivos para la alegría. Y la organización popular es simplemente una herramienta, un mecanismo para favorecer eso. Nosotros creemos que en la organización popular uno de los principales objetivos es crear comunidad. ¿Qué es crear comunidad? Es poder volver a fortalecer aquellos lazos sociales, ese tejido social, principalmente entre vecinos y vecinas, esa solidaridad que, como decía el Che, es la ternura de los pueblos, pero esa solidaridad que tiene como característica la horizontalidad, no la limosna o la caridad que tiene un sentido vertical. Estamos en un momento en Argentina donde estamos en los mayores niveles de organización que hemos tenido en nuestra historia. Hoy a cualquier rincón de la Argentina que vayas, hay una organización popular intentando sostener la vida. ¿A qué llamamos sostener la vida? Procurar la alimentación, procurar el trabajo, procurar la vivienda, procurar la tierra para producir. En esto de, nosotros llamamos las 3 T, la tierra, el techo y el trabajo. Y el trabajo de los movimientos populares tiene que ver con eso. Cómo poder generar la comunidad, crear comunidad, esos lazos solidarios, donde podamos construir lo que nosotros llamamos el poder popular, que es el empoderamiento, no solamente la solidaridad en el barrio, o en la comunidad, o en el asentamiento, o en la villa, sino también el poder de ese grupo que se organiza para luchar por sus derechos. Todos decimos que en la década de los 90, que fue una de las décadas
donde nos gobernó gobiernos neoliberales, con las políticas que ustedes ya conocen, propias de un gobierno neoliberal, pero en la característica de un país como el nuestro, que tiene altos índices de pobreza y de informalidad, y que en los 90, donde hubo un auge y un crecimiento de los movimientos populares frente a esta ofensiva neoliberal, donde nacieron los famosos piquetes, seguramente los han escuchado nombrar, que fue el método de lucha que nos dimos en esa década para que no nos roben la patria, para salvar el país, que fue el corte de ruta, asamblea y corte de ruta. En el sur, en el norte, hubieron muertos, represión, pero en ese momento nos hicimos piqueteros para salvar la patria. Y lo que pasó también en la década del 90, a partir de la dictadura cívico-militar del 76 hasta la década del 90, que fue donde se implanta el modelo económico neoliberal, también la política que va de la mano de lo económico se ocupó de quitarle poder a los sectores populares. Quitarle poder fue alejarlos de la política, con diferentes estrategias. Una de las principales es, obviamente, la condena o la crítica o la difamación de aquellos que se involucran en política. Sectores populares, porque cuando los ricos se meten en política, son gente buena y solidaria y altruista que se meten para hacer cosas buenas porque ya tienen plata. En cambio, los sectores populares siempre hay un manto de sospecha cuando hay algún interés político. Entonces, la cuestión de los movimientos populares ligado a la alegría tiene que ver con este poder popular que es recuperar la política que nos robó la dictadura, que nos robó el neoliberalismo, y recuperar la política en el sentido de, nosotros decimos siempre, que hay que llenar de barro, de tierra, de polvo, la alfombra roja del Estado. Nosotros queremos que sean los propios trabajadores, trabajadoras, los pobres, los que sufren las injusticias, los desarrapados del mundo, en palabras de Freire, aquellos que puedan ocupar la alfombra roja del Estado para lograr las transformaciones que nuestro sector necesita. Es el sector mayoritario, es el sector de los que sufren las injusticias. ¿Y qué tiene que ver la alegría acá? Hace poquito tuvimos una discusión mediática, o sea, en los medios de comunicación. Aquí hay un plan social, digamos, una política social, es la tarjeta alimentar. Una tarjeta de débito que se le da a las madres de familias en situación de pobreza, con hijos menores de 18, donde el Estado le da dinero todos los meses exclusivamente para la compra de alimentos. Con esa tarjeta pueden ir al supermercado, al almacén y comprar únicamente alimentos. Eso se complementa. Nosotros los movimientos sociales tenemos muchas tareas de alimentación, desde lo más precario, que es el merendero y el comedor, donde viene la gente a comer, la gente que no tiene para comer en su casa, viene, y después la lucha por la producción de alimentos, la cuestión agroecológica, el comercio justo, etcétera, etcétera. Un diputado nacional nuestro, cuando estaba en un programa de televisión, noticiero, hablaba de esta tarjeta alimentar, porque muchos decían, si está la tarjeta alimentar, ¿por qué están los movimientos sociales también garantizando la alimentación en algunos lugares? Y el diputado decía algo interesante, decía, la tarjeta alimentar no le festeja el cumpleaños a los pibes de nuestros barrios, no le festeja el cumpleaños a la abuela. Y ahí entra la cuestión de la alegría en el trabajo de los movimientos populares. Nosotros luchamos para garantizar derechos. Esa lucha tiene muchos momentos de sufrimiento. En este norte olvidado de nuestro país y de Sudamérica, es fácil nacer, es fácil morir, lo difícil es vivir en el medio. Y la gente, nuestro pueblo, tiene esta capacidad que es asombrosa de poder hacer convivir la muerte con la alegría, con el nacimiento, con el festejo, con la celebración. Aquí nos pasa que un día estamos enterrando a un niño que murió por desnutrición o por un asesinato, y a la semana estamos festejando un nacimiento, un bautismo, un casamiento, un campeonato de fútbol, y la gente eso lo tiene totalmente naturalizado. La alegría y el sufrimiento son parte de la vida. Movimientos populares venimos a ser una herramienta simplemente de eso que ya está vivo y ya está latente en el pueblo, solamente que ahora buscamos que esté de manera organizada y en lo posible institucionalizada. Siempre que hubo hambre, las mujeres de nuestros barrios se organizaron para darle de comer a todos los pibes de la cuadra y de la manzana. No importa si eran hijos de quién, familia de quién, si su papá era bueno o malo, no importaba.
Y esa es la base de los movimientos populares que hoy nos organizamos, que hoy tenemos representación política, que hoy estamos en el gobierno nacional, que tenemos intendentes, tenemos legisladores, tenemos secretarios de Estado, y lo que buscamos es que esta organización popular pueda hacer que aquellos momentos de alegría se puedan festejar como se debe, como creemos que es un derecho, decía Eva Perón, donde hay una necesidad hay un derecho, y ya con esto voy terminando. Entonces, la alegría garantizada, la alegría que ya nuestro pueblo tiene, garantizada y construida por los movimientos sociales, lo que busca es que esas situaciones, que a veces son eh, extraordinarias, que no es lo común en nuestro pueblo, puedan volverse cada vez más comunes, normales. Festejar un cumpleaños, ir a jugar al fútbol, volver del trabajo y tener para comer, poder comprar un regalo de cumple a uno de sus hijos, de sus hijas, poder hacer alguna pequeña reparación en la casa y mejorar los ambientes, que por ahí ustedes desde la mirada europea, yo desconozco, pero por ahí son cosas que se dan por supuesto. En algunas familias con cierto nivel de ingresos, dan cosas por supuesto. Casi todos nosotros sabemos lo que mañana vamos a hacer, o lo que vamos a hacer la semana que viene. Eso en la mayoría de nuestro pueblo pobre no está garantizado, esa seguridad. Hay familias que se levantan y día a día están inventándose el trabajo, e inventándose la comida, e inventándose el sustento. Entonces, la tarea nuestra como movimientos populares es tratar de que esa inseguridad en la vida sea cada vez menor para construir espacios y formas de vivir que sean derechos, que garanticen el sustento de la vida, la seguridad de la vida, y que esa seguridad, esa base, donde las familias se puedan parar con más dignidad, es también lo que permite que la alegría se pueda expresar cada vez más y de mejor manera. Y para cerrar, les voy a leer un fragmento de apenas una cita. Es una frase de Emilio Pérsico, que es el secretario general de nuestro movimiento, que es el Movimiento Evita, cuando él describe qué es la misión del Movimiento Evita. Y él dice: la misión es ir juntos con el último de la fila, amar sus cicatrices, sus dolores, enjuagar sus llantos, y desde ahí, desde lo más difícil, construir organización popular y poder para el pueblo. Muchas gracias. Bueno, Ismael, un placer, un lujo escucharte, la verdad. Voy a dar el paso al resto de compañeros y a ver si luego podemos, aunque sean 5 minutos de preguntas y diálogo. Bueno, te paso el micro, Ariel. Bueno, gracias nuevamente. Saludo al compañero. Bien, me parece que es parte, lo que acabamos de escuchar, es parte de un proceso político, digamos, que la Argentina tiene por lo menos unos 30 años, y que tiene que ver sí con la emergencia de márgenes políticos para sectores del pueblo desplazados y, y muy castigados, diríamos la patria ofendida. Y yo creo que hay un elemento histórico interesante para recuperar, que alguien, digamos, acá el compañero se inscribe en una tradición como la del peronismo. Yo que no vengo de esa tradición, pero que sí soy parte, digamos, de en las luchas y de las redes y las tramas del campo popular, eh, me reconozco más como octubrista que como peronista. Es decir, me reconozco en el 17 de octubre de 1945. Ocurrió algo ahí, que yo creo que es como, casi diría como un antecedente, uno de los antecedentes fundamentales de lo que ocurrió en los últimos 30 años en Argentina, y es
básicamente el hecho de que una parte muy importante de nuestro pueblo que para la cual no estaba destinada la política, se convierte en un actor político, ¿no? Es decir, atraviesa un umbral. El 17 de octubre es la ruptura de una barrera en distintos niveles, no solamente a nivel de los derechos que se habían empezado a conquistar y que después de alguna manera se conquistan de manera inédita, digamos, en Argentina, sino que además incluso digo, cambia un régimen sensible, digamos, ¿no? En la Argentina el 17 de octubre, después del 17 de octubre. Es decir, se vuelven actores políticos quienes no podían ser actores políticos, digamos, ¿no? Y eso me parece que es un hecho fundante, digamos, para la historia política argentina, que estuvo atravesado por golpes de Estado, por marchas y contramarchas, pero que en los últimos 30 años en la Argentina, sin duda, adquirió, me parece, un relieve y un espesor que, bueno, nos da la sensación de que es irreversible, digamos, ¿no? Es decir, tenemos, como quisiéramos tener esa misma sensación cada vez que se conquista un derecho, digamos, pero sabemos que siempre que en la historia se funda un posible, bueno, eso tiene que sostenerse con el ejercicio concreto, digamos, ¿no? Pero la sensación que existe es esa, digamos, ¿no? Que el grado de organización popular y que el modo en que está asociada, digamos, la penuria socioeconómica y distintos modos de la ofensa, digamos, la estigmatización, a la organización popular y a la respuesta muchas veces efectiva, muchas veces, bueno, combativa, muchas veces impregnada de astucia, digamos, ¿no? Es decir, hay ahí todo un acervo popular eh, que creo que sí es una característica y que me parece que el título y la intención que le han puesto al encuentro de hoy es interesante porque previo al elogio de la alegría yo sí diría que indica el título un terreno de disputa, que es la disputa anímica, digamos, ¿no? Y me parece que es una disputa central de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, y que al mismo tiempo revela la cuestión anímica es una cuestión colectiva, ¿no? Es decir, en definitiva, si bien, por supuesto, hay una dimensión muchas veces íntima o de las particularidades de tal o cual vida, ¿no? Por supuesto que es algo que no se puede soslayar. Sin embargo, me parece que hay una dimensión política de lo anímico y hay una politización de lo anímico que creo que es importante poner de relieve, digamos, ¿no? Porque sabemos que el capitalismo contemporáneo, para la cuestión anímica, digamos, desarrolla la farmacología, desarrolla técnicas más bien privadas del tratamiento de lo anímico y que de alguna manera profundizan, en todo caso, las causas de los malestares. Y bueno, y en ese sentido me parece que también la intervención social es, creo hoy, un fuerte componente, digamos, de disputa de lo anímico, ¿no? Cada vez que, bueno, que se producen traspiés, ¿no? En el campo popular, aparece por momentos la tristeza, pero es una tristeza que nosotros hemos llegado a descifrar como una tristeza espinosista, perdón que introduzca entre el barro y el polvo el nombre de un filósofo holandés del siglo XVII, pero porque es muy interesante para mí pensar la tristeza en ese sentido, que por otro lado es bastante conocido, digamos, en distintos ámbitos, ¿no? La tristeza básicamente tiene que ver con una sensación de poder poco, digamos, ¿no? Es decir, en algunos de los avatares de los últimos años en Argentina, en aquellos en los que hemos sufrido derrotas y bajas, la tristeza tuvo que ver con que sentimos que pudimos poco, ¿no? Entonces, ¿cómo incrementar, ¿no? La potencia? Es decir, cómo incrementar nuestra capacidad de vincularnos, nuestra capacidad de actuar, nuestra capacidad de construir, como decía el compañero, el poder popular. Bueno, eso tiene que ver con la alegría, ¿sí? Porque si la tristeza tiene que ver con que movemos poco, la alegría tiene que ver con que sentimos que podemos algo, digamos, ¿no?
y que ese poder algo no tiene que ver con una concepción del poder como una instancia separada de lo vital, sino que tiene que ver con la potencia misma vital, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay también como una lectura que por lo menos quería plantear. Y después, bueno, en el libro que yo había traído ayer y que de alguna manera estoy compartiendo, hay una cantidad de ejemplos de lo que llamamos claves para las nuevas instituciones del común, digamos, ¿no? En este caso agregaría como un matiz a algo que sí también sucedió y que marcaba el compañero en Argentina, y es un grado alto de institucionalización de las luchas. Digamos, así como uno puede pensar que el welfare o el estado de bienestar es una forma de institucionalización y traducción de luchas, y como toda traducción es traidora también un poco, ¿no? Es decir, traductores, traidores, digamos, dice el dicho. eh, por ejemplo, las secretarías que se abrieron, o en registros nacionales que tienen que ver con la economía popular, grados de sindicalización muy altos de nuestros movimientos sociales. Es decir, esa creciente institucionalización es un aspecto, digamos, que yo creo que, digamos, con el planteo de las nuevas instituciones de común viene, en todo caso, a incorporar ahí una figura para tratar de dar cuenta, bueno, diría, de un conjunto de prácticas y experiencias que exceden, digamos, la experiencia estatal, que desbordan, que de alguna manera forman parte de la esfera común, pero que no se traducen necesariamente en la institucionalidad moderna clásica estatal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ¿qué desafíos nos presenta, digamos, esa cuestión? Y ahí en el libro hay una cantidad de ejemplos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es, y perdón por la redundancia, es la organización política villera, que en Argentina, digamos, tiene una historia muy larga, ¿no? Una historia muy larga, pero que en los últimos, diría, 20 años ha adquirido como un espesor bien interesante, incluso con grados de institucionalización muy altos, que han obligado a intervenir a la justicia electoral, que han obligado a intervenir a la defensoría, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. El caso de la Rodrigo Bueno, digamos, es un caso donde ha habido una elección que muestra un grado de democratización, digamos, ¿no? De la organización colectiva, que, bueno, realmente es muy difícil pensar en cualquier barrio, digamos, de la Ciudad Blanca, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso también es muy curioso, que les hemos participado de luchas por la urbanización de asentamientos, de villas o de barriadas populares, digamos, con poco desarrollo de servicios, bueno, y que hemos participado además de la construcción de un imaginario también del hábitat popular, ¿no? Que no se conforma con lo impuesto, digamos, por, bueno, un grupo de técnicos y funcionarios, sino que también quiere poner su deseo, digamos, en imaginar cómo vivir, imaginar el espacio público, imaginar, bueno, lo que vemos en esas experiencias es sobre todo las mujeres, digamos, ¿no? Es un grado enorme de organización, con conflictividades muy grandes, porque no estamos hablando de un mundo de rosas, digamos, ¿no? Estamos hablando de una tierra cenagosa donde, digamos, después de una asamblea, a la noche se escuchan un par de tiros, y después al otro día se produce un conflicto entre dos familias, y después al otro día, y sin embargo, la asamblea sigue, y al siguiente sábado hay una nueva asamblea, y al siguiente, y las mujeres son las que llevan adelante en general, digamos, esto por lo menos en todas las experiencias en las que yo he participado, mayoritariamente son las mujeres las que han desarrollado sistemas de delegaciones por manzanas o por, bueno, unidades de medida, digamos, propias de acuerdo a las características del barrio, y que con esas delegaciones, digamos, se consiguen servicios, se consiguen mejoramientos, y en algunos casos, hasta me acuerdo de un barrio en Villa Soldati, del sur de la ciudad de Buenos Aires, la presentación de un proyecto de ley, quien fue el ministro de Seguridad de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, un tal Ritorno, que creo que viene de la barra brava de Nueva Chicago. Bueno, ese personaje Ritorno era presidente de la legislatura porteña, me acuerdo en aquel momento, que no nos quería recibir, le caímos con 200 vecinos, y bueno, le prendíamos fuego a la legislatura, digamos, ¿no? Bueno, ahí sí nos recibieron todo, y el proyecto de ley ingresó, bueno, después volvió para atrás, pero quiero decir,
se llega muy lejos y desde muy abajo, digamos, ¿no? Y claro, uno compara la vida, y pongo la ciudad como ejemplo porque ahí uno puede comparar muy claramente, ¿no? La vida y la organización de una villa o de un asentamiento, o de un asentamiento más urbano, con la vida de un barrio instalado, de un barrio de clase media o de clase media alta, y bueno, y realmente la vitalidad que se encuentra en una villa, en el modo de organizarse y el ejercicio democrático que pone en juego, bueno, es un abismo, ¿no? En comparación a esos edificios donde las personas viven ensimismadas y donde las reuniones de consorcio son lugares para el chisme y la miseria, digamos, ¿no? Donde, bueno, básicamente son ámbitos de la despolitización. Y en ese sentido, bueno, me parece que es bien interesante tener un registro de eso, y bueno, nosotros apostamos a la construcción de instituciones transversales que expresen las instancias de lo común, ¿no? Que hoy están, bueno, pues están en crisis, ¿no? Los estados están cuestionados, las instituciones están cuestionadas, la política como instancia de transformación está cuestionada. Bueno, está cuestionada la legitimidad que le dio origen, digamos, a las instituciones modernas. Entonces, bueno, nos preguntamos por estos otros modos de construcción de legitimidad, ¿no? Y que ponen en conflicto también legalidades, ¿no? Y figuras legales incluso, ¿no? Es decir, en experiencias de la economía popular uno puede encontrar cooperativismo, propiedad privada, la experiencia del don, es decir, puede encontrar regímenes distintos de organización, de lo económico, de lo relacional, conviviendo conflictivamente, digamos, ¿no? Y con un grado de conflictividad que es bienvenido, porque de alguna manera el conflicto es estructural de lo social. No pretender eliminarlo en nombre de, digamos, de un orden, de una normalidad, o de que existen los conflictivos en lugar de existir el conflicto, es una forma de alguna manera de desplazar el problema central, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece que no sabía ni lo que iba a decir, pero bueno, por lo menos las cosas que me suscitó escuchar al compañero y un poco la invitación de ustedes. Y después de que sí hay una alegría, porque además hay experiencias. Una última cosa, como yo pertenezco a Red Editorial, que es un espacio de producción cultural, política, que hay algunos poquitos libritos de nuestro catálogo y de las cosas que hacemos, y entre otras cosas y articulaciones, con distintos espacios, hicimos un trabajo con una fundación alemana que está en Buenos Aires, que se llama la Rosa Luxemburgo, de la gran Rosa Luxemburgo, el nombre de ella, y hicimos ahí un trabajo justamente de algunas experiencias que tuvieron gran alcance y éxito en el rechazo de, por ejemplo, la intervención minera o de Monsanto, es decir, en Argentina, en Chile y en Uruguay, mostrando cómo experiencias de organización popular que logran convertirse en una especie, yo la llamo institución tácita, por ejemplo, Famatina, en La Rioja, una provincia más o menos cercana a la provincia del compañero, en el pueblo de Famatina, logró un grado de desarrollo, digamos, de organización en defensa de la vida, digamos, ¿no? Contra nada menos que la Barricola, una mega empresa minera, digamos, que contaba con el gobierno local, contaba con, hasta el gobierno nacional en aquel momento le dio apoyo, contaba con académicos pagos para legitimar, digamos, su intervención. Bueno, un pueblo entero, ¿no? Y era muy curioso porque uno puede, por ejemplo, ver a alguien que se dedicaba al turismo en el pueblo. Bueno, alguien no muy politizado en su vida corriente. Sin embargo, cuando hablaba de la lucha del no a la mina, parecía el Che Guevara, ¿no? Entonces, ahí hay algo que se activa, digamos, ¿no? En las personas y que permanece como una práctica que se instituye y que dura en el tiempo, incluso más allá de la victoria parcial contra la mina, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos, y cierro con esto, así como cuando se dan este tipo de agresiones contra la vida, ¿no? Como una mina llega a un pueblo, y lo que hacen, no sé si para ustedes existe esta frase, es de manual, ¿no? Decimos, bueno, eso que están haciendo es de manual, ¿no?
comprando tal, haciendo tal cosa, cuando nos preguntamos si nosotros también tenemos nuestros manuales. Entonces un poco el trabajo que hemos hecho ahí con la Rosa tiene que ver con eso, pensar nuestros propios manuales también de defensa de la vida y siempre el plus de sentido de la defensa de la vida es la alegría. Pues buenas tardes, Castilla. Gracias a Tamar por invitarnos a Acción en Red. Cuando Sara me contactó y me dijo el tema de la mesa, defender la alegría, no entendía muy bien. Digo, pero hay que, sea lo que sea, hay que se me ocurrirá que contarles. Una mesa así hay que estar. Nada, comentaros, bueno, yo vengo de Acción en Red, pero bueno, sí es cierto que lo que decía Sara, nos vemos un poco en todos los sábados, pero tampoco inventamos la pólvora. En realidad, aquí en Asturias, durante el franquismo hubo dos hitos importantes, ¿no? 62, huelgas mineras, y otro de los hitos fue la fiesta popular, la fiesta de la cultura, ¿no? Empezó en el 72, en el 72. Fue un poco las costuras por las que al franquismo se le fue la libertad, ¿no? Fue un poco el caldo de cultivo donde, bueno, músicos de la época, cantautores, como José Alfonso, incluso después de los Grammy estuvo por aquí. Bueno, un espacio así, de alguna manera, pues estamos algunos colectivos tomando un poco ese testigo, ¿no? Nosotros aquí bueno, para los que sois de fuera, que no sabéis, ¿no? Aquí en Gijón, cada verano se organiza el Festival Militar Aéreo, ¿no? Y Acción en Red, como propuesta alternativa, pensamos que estaría bien una fiesta popular pacifista, ¿no? Que reivindicara un poco un mensaje contrario a un festival en el que, bueno, una ciudad, entendemos, solidaria, abierta, pacífica, como es Gijón, ¿no? Y alberga, pues eso, aquí vienen los Eurofighter Typhoon, después de bombardear un país, se pasean por aquí, ¿no? De bombarderos de guerra. Entonces, esta fiesta popular nuestra, que se hace en Puebla de Asturias, este año se hizo aquí, en la Casa del Cielo, aquí justamente delante, la hicimos. Es, como digo, una fiesta popular, ¿no? Lo que consideramos un festival de guerra que queremos que no tiene cabida en nuestra ciudad, ¿no? Y es curioso y revulsivo, ¿no? Como una fiesta que al fin y al cabo sí intentamos, obviamente, pues juegos para niños, niñas con un mensaje antibelicista, ¿no? También llevamos música. Es curiosamente, quiero por eso un poco reivindicar el potencial transformador, ¿no? de las fiestas, porque es curiosamente de las actividades que hacemos Acción en Red, charlas, encuentros, una muestra de cine, esta es la que curiosamente, sobre todo en redes sociales, ¿no? Levanta más ampollas. Nos trolean más por una fiesta, o sea, no tiene sentido, si no quieres no vayas, pero nos trolean, ¿no? En Twitter y demás, por una fiesta popular. Pero bueno, ahí supongo un público que se siente ofendido porque queremos quitar los aviones, por lo que sea, pues un poco el mensaje de como sucede un poquitín con el tema taurino, supongo un poco similar. Hay otra cuestión, otro ejemplo que también me gusta traer, no es de aquí de Asturias, pero es como los disturbios, ¿no? de Stonewall en Nueva York hace 40 años, ¿no? Terribles, pero ¿en qué se han convertido ahora, ¿no? En una fiesta popular también, el Día del Orgullo LGTB, ¿no? Es también un ejemplo de cómo algo festivo tiene un potencial de cambio enorme. Entonces, bueno, las batucadas, la charanga ventorina aquí en Gijón, ¿no? Quien no la conozca, están en todas las reivindicaciones de lo que hemos visto por la sanidad pública, etcétera, etcétera, están siempre. Y totalmente de acuerdo con lo que comentaba el anterior ponente, Ivonne Rodríguez, ¿no? El anterior, de la mesa anterior, cuando él decía que ser pacifista era difícil ahora, ¿no? Se infantiliza, es cierto, el discurso se infantiliza, se ridiculiza. Y sí es cierto que estamos viviendo un poco en nuestro pellejo, ¿no? Sobre todo con esta Fuerza por la Paz, fiesta por la paz sería, bueno, el significado. Y sí nos damos cuenta que se nos ridiculiza, se nos infantiliza,
Y bueno, pues nada, yo siempre digo entonces, toma aquello por lo que te insultan y reivindica, ¿no? Pues bienvenida sea la infancia, ¿no? El paraíso de la infancia. No, yo no me quiero extender mucho más porque prefiero también lo que decía, o sea, ¿no? Dejar un poco espacio para la conclusión al final. Y nada, un poco más agradeceros la invitación y aprovechar también, aprovecho ya para realmente el libro. La semana que viene tenemos otra culisa, el 8 de octubre, en este caso es el cumpleaños de Acción en Red. Se hubieran celebrado los 10 años hace 2 años, pero pandemia mediante fue imposible, haremos ahora los 12. Pero también, ¿no? Vamos a llevar pues un poco todos los proyectos con los que colaboramos habitualmente, hacer un repaso de nuestra historia, ¿no? De los que nos antecedieron. Y bueno, que sea también un espacio de encuentro y de cultura como un sistema que nos prime, ¿no? Somos viento. Es muy bonito, ¿no? No es la canción de la paranoia, somos viento y todos juntos. Somos viento y todos juntos huracán. Es el título de una canción de paranoia y unimos servicio de prestado. Pues nada, yo lo primero, si me entiendo, por favor, contarme. Nada, gracias a Entamar por organizar estas jornadas tan chulas y con tanto esfuerzo militante. Y creo que está quedando unas cosas muy guapas porque hay como los conductores de todas las charlas, tanto de ayer como los ponentes de hoy, y se van mezclando, ¿no? Yo vengo un poco en representación de la plataforma de Fiestas Populares de Oviedo y voy a tratar 4 temas principales, ¿no? Bueno, la historia del colectivo, cuáles eran las hipótesis, que nos han hecho entender la fiesta como potencial transformador, ¿no? de construcción del poder popular. El contexto de intervención en el que está, donde bueno, Oviedo y Asturias, es importante también algunos elementos, y un último tema que creo que ha ido saliendo, que es el impacto sobre la salud mental y comunitaria que esto tiene, ¿no? En la disputa lírica que se ha comentado por aquí, ¿no? Entonces, bueno, en Oviedo las fiestas son los principales en septiembre, ¿no? San Mateo, y había una tradición de eso, de casi 40 años, donde aquí la compañera Lucía también participa de una asociación que estuvo participando de los chiringuitos sociales, ¿no? Representados primero por partidos políticos, pues por asociaciones. Bueno, que en el contexto del gobierno de izquierdas en gobierno durante la legislatura, pues se amplió, ¿no? Se propuso que nuevos colectivos pudieran representar estos espacios hosteleros y festivos en las fiestas, ¿no? Y ahí fue como nos incorporamos una serie de colectivos juveniles, estudiantiles, feministas, LGTB, etcétera, bueno, a una tradición ya inserta en la ciudad. Cuando ha cambiado el gobierno y termina la pandemia, pues se utiliza un poco el gobierno de derechas de Oviedo para eliminar este modelo festivo popular y entregarle, digamos, el centro de las fiestas a la patronal hostelera y eliminando esa tradición, ¿no? Entonces nosotros ahí pues tomamos también una postura táctica, no exenta de contradicciones, de decir, bueno, ¿participamos de este modelo o no? Entonces se decidió participar en los espacios que reservaron para asociaciones sin ánimo de lucro, en la principal plaza de la ciudad, en la catedral, por una sencilla razón, ¿no? Que es, bueno, no dejar no dejar que nos pongan o no estar donde el enemigo quiere que estemos, ¿no? Es decir, es mejor estar que no estar, es mejor dar la batalla que no darla, bueno, y si por el camino pues los colectivos con los que se participan pues obtienen recursos para el resto del año con una gestión colaborativa y de código abierto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esta gestión, pero abrimos al resto de colectivos y de personas voluntarias que quieren participar en todo esto, ¿no? Entonces, un poco esa es la situación actual desde el año pasado y ahora, donde 4 colectivos sociales estamos en el plazo de la catedral y participan conjunto con nosotros en una serie de unas 12 asociaciones, bueno, con un total de más de 100 voluntarios y voluntarias que hacen una gestión colaborativa de ese espacio festivo, ¿no? Vale, entonces las hipótesis que nos hacen pensar que esto se puede convertir en una construcción de poder popular son, bueno, principalmente 4, ¿no? La primera es que se inserta en una tradición ya presente, arraigada en la cultura popular de participación en general en el ámbito cultural,
juventud de los pueblos, de la organización de las fiestas de la comunidad, del pueblo, bueno, de la ciudad, donde sea, ¿no? Y eso es lo que genera comunidad, ¿no? Es de las pocas, podemos decir, de las pocas tradiciones populares no reaccionarias, no vinculadas con lo... y tiene una cultura más católica, ¿no? De organización comunitaria, pero en realidad transforma, ¿no? La segunda hipótesis es que eso a nosotros como movimiento activista, ¿no? Pero venimos de un movimiento estudiantil o de un movimiento juvenil, es decir, vale, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está nuestra gente? ¿Cómo podemos llegar a la gente? ¿Cómo juntar a esa gente? ¿Dónde está nuestra gente? Y bueno, pues bueno, en tu universidad sabes dónde están, sabes en qué aulas están, puedes ir a pues, la gente joven no sé. Entonces, bueno, es un evento facilitador de agregación de, bueno, de gente que es más fácil que la gente se una voluntariamente pues, por unas cañas que a organizar unas jornadas como esta después al inicio, ¿no? Al menos. La tercera hipótesis es que, bueno, citando también a un clásico que haya salido por aquí, asumiendo el trabajo voluntario como escuela creadora de conciencia, ¿no? Que decía, que es el esfuerzo realizado por la sociedad y para la sociedad como un aporte individual y colectivo, ¿no? Esa escuela generadora de conciencia, creadora de conciencia, que es el trabajo voluntario, ¿no? Y la cuarta es el hecho de, vale, ya tenemos el espacio, tenemos la hipótesis política, entonces eso facilita que la gente se conozca, la gente se reconozca entre ellas, la gente se vincule, previamente no se conocía o de vista o que no había participado junta en otros elementos, y eso hace que por ende se comprometa, ¿no? En un espacio que es la condición de posibilidad de que se alegre conjuntamente, se divierta conjuntamente y se generen esas esperanzas conjuntas, ¿no? Entonces, un poco teniendo estas hipótesis, el contexto concreto de intervención bueno, que nosotros tenemos, ¿no? Que un poco a explicar, es por un lado la ciudad de Uriau, que la mayoría de aquí conocéis, ¿no? Es la típica ciudad que todo el mundo dice, una ciudad de derecha, burguesa, bueno, una ciudad que tiene de todo, obviamente, pero que ha habido experiencias de gobierno de izquierda y hay experiencias de movilización muy interesantes, ¿no? Entonces tenemos un alcalde actual que, bueno, que es un perfecto malo de película de villano, ¿no? Un señor mayor, fascista, reaccionario, progresista, chulo, etcétera, ¿no? Todo es maleducado, bueno, en fin. Entonces, bueno, tienen bien claro, además tienen bien claro para qué han y ahora hemos venido a gobernar y quitamos lo que no nos gustaba y ahora nos gusta lo que hay. Aunque haya el sentido común de la ciudad asuma que es una chapuza de fiestas y que se han cargado una tradición. Entonces, claro, nosotros lo que decimos es que el modelo de fiestas es un reflejo del modelo de ciudad, ¿no? Como tú organizas una fiesta, también desprende cómo tú ves y analizas la ciudad, ¿no? Se han cargado la única tradición no reaccionaria que hay en la ciudad, ¿no? No se han cargado Semana Santa, no se han cargado otras cosas que hay por ahí. Entonces, esa tradición les molestaba. Privatizar bienes comunes, lo mismo que han hecho con las fiestas, de entregarle los espacios que había para los colectivos populares a la patronal o y a los distintos pocas personas, quieren hacer con el Monte Naranjo o quieren hacer con el patrimonio industrial de La Vega, ¿no? Que es bueno, hacer negocio con ellos para que la gente se enriquezca, ¿no? Es un modelo consumista, porque entienden las fiestas de la ciudad como tú te vas a una terraza a sentarte, a consumir, y si no, no puedes disfrutar gratuitamente de un concierto, no puedes disfrutar gratuitamente de una actividad cultural organizada por una no puedes solo ir a consumir a la terraza a los hosteleros porque son los que lo merecen, ¿no? Según ellos. Y es un modelo sectario a nivel político. O sea, si tenemos una selección, sí, bueno, pero ustedes gobiernan para toda la ciudad y gobiernan también tiene un sentido democrático de intentar incluir a todo el resto de la ciudad, ¿no? En realidad, nuestra hipótesis es que ellos odian su ciudad porque no entienden la realidad diversa de la ciudad, ¿no? Y bueno, y es un modelo de ciudad y de fiesta clasista, ¿no? Evidente y inocultadamente clasista. Entonces, en el contexto actual de Oviedo, esta intervención en fiestas populares, digamos, nos permite también juntar un polo activista, juntar luchas, unir colectivos, visibilizar en un altavoz en las fiestas y la ciudad, pues las luchas principales que están habiendo en la ciudad, hasta tal punto que su interés único y exclusivo es pues, mandar a la policía local, tanto de paisano como uniformada, a quitarnos pancartas y a identificar y hacer una represión así de baja intensidad, ¿no? Para desgastarnos, ¿no? Y es un revulsivo también para la autoestima colectiva de una ciudad que está cansada, que está harta y que está literalmente hasta las narices de ser gobernada por una persona que
que nos hace tener vergüenza de vivir en una ciudad actualmente como es Oviedo, ¿no? Entonces eso, poder visibilizar en el pregón de las fiestas y en una manifestación que hicimos este año, que, bueno, que fue literalmente masiva, una manifestaciones más concurridas de lo que, y diversas en su composición política, ideológica y social que ha habido en la ciudad en los últimos décadas, diría, sobre todo en las marchas feministas, etc. Bueno, eso anima a la gente y hace ver que se puede y que se puede realmente, eso, se puede algo, ¿no? No sabemos qué, pero algo se puede, si se vamos a juntar a tanta gente, ¿no? Y poder también tener esa perspectiva de capital, pero no capital administrativa o esa, sino capital también pues, del movimiento, capital, como cantaba Samuel Arrede, capital internacionalista, ¿no? Que puede ser un grupo. Y estamos también en Asturias, ¿no? En el contexto asturiano, donde tenemos una juventud, un ámbito juvenil pues, precaria, exiliada, una de las mismas universidades de Europa, y tenemos un espacio como el que nosotros teorizamos o practicamos, que bueno, es un ámbito donde se puede encontrar la juventud, se puede reunir. Es un encuentro también intergeneracional. Nos comentaba una compañera que participó durante décadas en el Topo Cartón, que le da otros chiquitos históricos, ¿no? Que bueno, dice, sí, yo desde que desapareció el Topo salí del circuito, me decía, salí del circuito, estoy encantada por estar con vosotros otra vez. Claro, tenemos gente de trabajo durante décadas, y bueno, muchas compañeras del Pinón también, del Meta o de otros colectivos de la Escuela Vieja, que decían, bueno, es natural para mí en septiembre participar de esto y ser parte de esto, ¿no? Y conocer otra gente. Eso también facilita el arraigo en el territorio de mucha gente nuestra o con compañías que han estado fuera. Acaba de llegar Bolero, una compañía que lleva 5 años en Salamanca. La gente que tenemos en León, en Madrid, en Barcelona, en Ciudad, viene durante estos días, participa, conoce a la gente y se siente parte de algo a lo que volver realmente, ¿no? Es también bueno, una atracción de nuevos perfiles militantes que previamente han tenido una experiencia militante y se acercan a través de la fiesta a ser útiles y a comprender cómo se organiza, cómo se autoorganiza algo, ¿no? Y eso, pues, en algunos casos, pues, facilita que la gente pues, se quede, se forme y aporte, ¿no? a la causa común. Y facilita la sinergia y el surgimiento de nuevos proyectos políticos que, bueno, que se juntan unos con otros y bueno, se generan se generan cuestiones muy interesantes. Y por último, comentar todo este tema del tema de la salud mental y comunitaria, de la disputa de lo anímico, ¿no? Que es como ayer comentaba Javier Padilla, hay cuestiones y espacios que facilitan la salud mental y otros que no, ¿no? El consumismo individualista no lo facilita. El generar espacios de construcción colectiva, sí. Entonces nosotros creemos, bueno, tenemos ejemplos concretos y experiencias vitales donde socializar, sentirse útil, sentirse no juzgada, entendida y parte de algo que trasciende, bueno, es resiliente, o sea, es un principio activo en salud mental importante, ¿no? Afrontar la represión, que es una represión, como podemos decir, de bastantes ya, porque tenemos compañeros y amigos pues, que simplemente les amenazan, les matan, los torturan por tipo de cuestiones. Nosotros, bueno, pues nos dejan sin luz en la plaza, no nos ponen cubos de basura, viene una policía de 5 veces al día, o están las pancartas, pero bueno. Pero sí siendo una experiencia de represión vivida como una especie de represión injusta, por parte de un poder injusto e ilegítimo, y que practicar afrontar esa represión conjuntamente es practicar la resiliencia colectiva. Y cuando tú practicas una resiliencia colectiva, aprendes a practicar la resiliencia individual, porque sabes que con amigas puedes, pero solo quizá menos, ¿no? O no puedes, ¿no? Entonces, bueno, si logramos, o si en cierta parte hemos logrado en esta experiencia concreta de organización popular traspasar esa práctica colectiva también hacia una experiencia individual de, ostras, pues mira, pues me parece que con esta gente estoy mejor y mi autoestima individual y colectiva aumenta, bueno, al menos algo revolucionario habernos hecho, ¿no? De pasar de ese no puedo nada a algo podré, no sé qué ni cómo, pero parece que hay un horizonte, parece que hay una esperanza. Sí, cuando me junto con la gente que es parecida a mí, que se parece a mí, y quiere darle conjuntamente a un enemigo común que parece que hace nuestras vidas menos vivibles y menos alegres, ¿no? Entonces, otro de los problemas de la policía era la alegría resiste, pero no una resistencia pasiva, sino la alegría resiste de forma creativa para ganar, ¿no? Y para ganar horizontes mejores que nos traen esa esperanza que si no, pues es difícil. La vida, además, bueno, en contextos como la ciudad de Oviedo, que a nivel material, como decía el compañero, pues quizás sí que hay cosas que están, condiciones de vida materiales mejores en en otros contextos,
pero la experiencia subjetiva de vivencia en una ciudad sin esperanza e ir resignada al gobierno de los peores es complicado. Entonces, bueno, si algo que hemos podido hacer y hemos podido transmitirlo pues, para el debate y la experiencia conjunta, pues, vale. Gracias. Dios, me gustaron muchísimo todas las intervenciones de la verdad, ahora quiero ir a Argentina. Vale, bueno, hay un poquito para intervenciones. O sea, bueno, ¿alguien quiere preguntar, comentar algo, poner en común algo alguna iniciativa que haga en su vida con gente o algo? Porque si no, pues mira. Vale, los tiempos más justos que tendremos a las compañeras brasileñas. Sí. Igual podemos hacer Bueno, las conjuntas. Sí, no sé si Dani. Porque una cosa. Pero es que igual no te escuchaba. Que a mí, bueno, gracias a los cuatro, porque no sois gente que no habláis, sino que hacéis cosas, ¿no? Y que hacéis política transformando la realidad y eso provoca cambios sociales. Bueno, conozco la trayectoria, ¿no? Y un lujazo que lo podáis compartir, ¿no? Bueno, la generación de repente son referentes nuestros, casi históricos, a Poncha y a Ariel, que los pude conocer también de primera en Argentina, y bueno, y a Álvaro, que comparto militancia con él, ¿no? Sí, a los compañeros de Argentina les quería preguntar, como a mí lo que más me llamó la atención al estar allá era dos cosas que no son tan habituales en España, ¿no? Y una era la sensación que está grabada yo en la historia de la política argentina del peronismo, que es que el acceso al poder es una herramienta para transformar la realidad, es posible llegar al poder y de llegar al poder se conquista el derecho. En España hay cierta sensación también de indefensión, ¿no? Del poder, bueno, tampoco cambia demasiado y como que me dio la sensación que está muy grabada la historia de Argentina de conquista de derechos desde llegar al poder, apoyar un movimiento popular que está empujando detrás, ¿no? Y cuando te descuidas te lo roban, todos los malos, ¿no? Que están. Y luego cierta posición política, lo hablaba también con Ariel, de que para intervenir política, no se puede intervenir políticamente sin intervenir socialmente, ¿no? Y que cualquier militante político argentino o una buena parte de los políticos argentinos son militantes sociales también, o al menos se exige que estén transformando la realidad porque se entiende que eso incorpora, y ahí está otro elemento, se incorpora a personas que están excluidas de la política, de la acción política, ¿no? Mientras en Asturias damos una especie de salario social, una especie de subsidio, de renta básica, bueno, para quien no tiene recursos, pero casi es a condición de que te vayas a tu casa y no aparezcas, toma dinero, toma recursos, no vuelvas. En Argentina no. Tú tienes que seguir, te doy esto, pero para que tú pelees, pero bueno, sigas peleando para ganar más derechos, ¿no? O sea, y eso involucra a más agentes y hace una política mucho más popular en ese sentido, ¿no? Sí, Jota, ¿quieres decir algo? Ahora sí, perdón. A ver, algunas ideas sueltas, Dani. Acá en Argentina tenemos una experiencia de llegar al poder de los sectores populares que ha transformado la vida de nuestro país, que como decía el compañero fue el paso de un umbral, me gustó esa metáfora, digamos, que fue la llegada del peronismo en 1945, digamos, 1946, y eso fue algo que marcó un antes y un después en la vida de nuestro pueblo. Para aquellos que aman el peronismo y que han visto cómo su vida cambió en lo material, empíricamente, digamos, cómo pasaron de levantar la mirada. Hay testimonios tremendos de esa época donde las empleadas domésticas, las mucamas, digamos, que no tenían ni voz, ni nombre, ni identidad, empezaron a mirar a los ojos a sus patrones y a reclamar sus derechos, digamos. Y eso marcó un antes y un después, y eso sigue muy, muy vigente, el peronismo. Por más que haya perdido representatividad, aquí los partidos políticos han perdido representatividad, hay una crisis fenomenal, imagino que debe pasar en todo el mundo, pero acá sucede.
pero la experiencia del peronismo está muy, muy latente en la memoria de nuestro pueblo, y esa es la esperanza de que se puede llegar y se pueden cambiar las cosas. Y hemos tenido el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner del 2003 al 2015, donde también hubo una ampliación de derechos muy, muy fuerte, que todavía, bueno, que son cosas y que han dejado un grado de organización, porque los movimientos populares han crecido también, que hace que se puede. Son momentos oscuros, son momentos difíciles, también se experimenta aquí por lo menos, que hay una separación intencional de la política como una cuestión superestructural y de los vecinos y vecinas. Hoy la política no sirve para nada, son todos ladrones, que es el discurso que nos van metiendo los medios de comunicación y que después hacen que los grupos de derecha o de ultraderecha vayan ganando terreno y consideración en las opciones electorales. Eso existe, pero está la cuestión muy latente de que de que se puede llegar. No me acuerdo cuál era la segunda pregunta, Dani, a ver si me fue. No, de la militancia social y política a la Unión Ah, Europea. perfecto. Ahí, una cosita. Yo vengo de la militancia social, entonces obviamente es lo que voy a reivindicar. Cuando Néstor Kirchner, presidente del 2003 al 2007, asume, en uno de sus primeros discursos, él dice: vengo de una generación diezmada, que él hacía referencia a la generación de los 70, que, como ustedes saben, nosotros hemos tenido una dictadura feroz, un terrorismo de Estado feroz, con 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. Entonces, esa generación, esos que hoy serían los gobernantes, gente entre 60, 70 años, digamos, hay muchos que ya no están, y generalmente los que no están han sido los mejores cuadros, los que más han jugado el pellejo. Pero hoy hay una camada nueva, que son de alguna forma los hijos del 2001, de ese estallido social, el argentinazo, que son dirigentes que tienen entre 45 y 35 años, que algunos están en ámbitos de poder importantes, como el caso de Guado de Pedro, nuestro ministro del Interior, que es hijo de desaparecidos, y que vienen de esa experiencia de estallido social, de estar en la calle, de las asambleas, de la lucha popular, y también nosotros que venimos del piquete, de los cartoneros, de los recicladores, de la lucha contra los desalojos, con la integración sociourbana, y que cada vez tenemos más peso y estamos ocupando más espacios de poder, y creemos que eso es algo que debe ser irreversible. Y estamos en un momento donde los movimientos populares estamos en un momento de mucho poder, y que hay que ver cómo eso se traduce hacia adentro del Estado y también en la contienda electoral de 2023, que no está para nada fácil, con el enemigo fuerte acechando, y también nosotros hacia adentro de nuestra coalición de gobierno, al frente de todos, con muchas tensiones internas y con mucha dificultad para ponernos de acuerdo en algunas cosas. Bueno, no sé si hay alguna palabra más. De todas formas, creo que vamos ya con los tiempos muy justos, así que me despido. Ariel, vale. No, que recordaba una frase que a su vez me recordaba un Miguel Benzaga, un compañero que está publicado acá también, y que además trabaja la cuestión. Tiene un libro muy lindo que se llama La época de las pasiones tristes, una crítica clínica, digamos, en la clave que un poco contaba, y otro que tenemos acá publicado que se llama El compromiso en una época oscura. Y Miguel formó parte del liberalismo argentino, estuvo preso 4 años, exiliado en Francia, hizo toda su carrera en Francia. Bueno, recordaba siempre una frase de Che Guevara, que decía: un revolucionario hace la revolución. Más allá de la categoría de la revolución, que por ahí podemos usar otras, pero de alguna manera lo que estaba expresando es que esté donde esté, digamos, no hay una instancia de cristalización que le permita deponer básicamente su condición, que es la de seguir haciendo la revolución. Entonces, me parece que el gran desafío es, bueno, si se está o no se está en el Estado, se llega, no considerarlo eso como el punto de llegada. Bueno, pues sí. Ahora sí, muchísimas gracias Ariel, muchísimas gracias Pocha, muchísimas gracias Lucía y Álvaro por estar ahí, por aportar vuestro granito, por mancharse, porque esto va
y por defender la alegría siempre y no perder un poco la esperanza. A mí me prestó muchísimo la mesa, la verdad.